Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hola familia, ¿cómo están el día de hoy? Es martes 10 de diciembre y estoy muy feliz de estar otro martes más con ustedes. El día de hoy vamos a estar estudiando Apocalipsis 13 del 1 al 10. ¿Y qué tal si comenzamos para orar? Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que nos regalas en tu palabra. Oramos que seas tú tocando nuestros corazones, hablándonos, transformándonos, Señor. Que seas tú glorificado en este tiempo devocional. Y oramos esto en tu nombre. Amén. Comenzamos Apocalipsis 13 del 1 al 10. El imperio del anticristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Amén. Entonces, primero hay que entender que aquí vemos a 3 personajes. Juan está describiendo esta perspectiva desde la tierra. Anteriormente, en el capítulo 12, vemos que Juan ha estado describiendo todas estas escenas desde el cielo, desde una perspectiva celestial, pero ahora va a bajar a la tierra. Y los 3 personajes que va a describir son el dragón, que vendría a ser Satanás, y las 2 bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. Y estos 3 van a formar un trío satánico, algo así semejante como a la Trinidad, ¿no? Como una contraposición. La bestia que sube del mar representará al imperio del anticristo, que se rebela contra Dios y contra el Cordero. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque a veces podemos pensar que el anticristo es nada más todo aquello que se opone a Dios, ¿no? O a Cristo, ¿no? Como una figura. Si Jesús o Cristo era una figura llena de amor, esta va a ser una figura llena de odio. Pero una traducción interesante del anticristo es que es todo aquello que va en lugar de Dios. Y creo que a veces en la vida, si podemos aplicar esto en nuestras propias vidas, que a veces Satanás obra de esa manera. No tratando de ser opuesto a Dios, sino más bien ocupando el lugar de Dios de una manera atractiva. Por ejemplo, toda aquella tentación o toda aquella cosa que empieza a ocupar el lugar de Dios es parte de la obra de Satanás para poder ocupar el lugar que le corresponde a Dios, esa prioridad en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Entonces hay que tener cuidado porque anticristo, o sea, lo opuesto a Cristo, no necesariamente es 100% lo opuesto, tal vez es todo comodidad para que nunca te atrevas a ponerle a Dios el lugar de tu corazón, el primer lugar de tu corazón. De repente es mucho dinero para que estés viviendo primero confiando en las finanzas en lugar de Dios. Puede ser de repente mucha academia
para que confíes más en tu profesión y en tus logros académicos y en el trabajo que tienes, en lugar de confiar en Dios. Y así creo de muchas maneras Satanás utiliza cosas para que éstas ocupen el lugar de Dios, cosas que no son intrínsecamente malas, simplemente que si ocupan el lugar de Dios se vuelven idolatría. Y bueno, esta Trinidad, este dragón y estas dos bestias se levantan en contra de Dios y del Cordero. Y el Cordero es una figura que vamos a ver constantemente en Apocalipsis, que representa a Jesús, ¿no? Como el Cordero inmolado, un Cordero que venció la muerte. Y bueno, recordemos que esto le está escribiendo Juan en un contexto de constante persecución de la iglesia. Ya estábamos viendo a los cristianos ser convocados, al igual que él mismo. Él ya estaba escribiendo esto desde la cárcel, o sea, la iglesia estaba siendo constantemente perseguida. Y creo que esto es importante de tener en cuenta porque el día de hoy, tal vez la persecución que vivimos como cristianos desde el Perú, porque en otras naciones es distinto, pero desde el Perú puede verse más sutil, puede verse más del tipo de presión social para no mostrar tu fe. Puede verse de una manera más como distracciones que impiden que tú vivas tu fe en todas las áreas de tu vida. Y finalmente, yo quería complementar este estudio de las bestias y de cómo esta Trinidad satánica se va a levantar al final de los tiempos, ¿no? Con el llamado de Dios de vestirnos de la armadura espiritual. Vamos a leer Efesios 6, versículo 10. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder de Dios. Pónganse toda la armadura. O sea, vamos a comenzar por el primer versículo. Fortalezcanse con el gran poder de Dios. Ok, es cierto, Satanás va a tener poder, en especial al final de los días. Dios le va a dar el poder, porque acá dice también que se le permitió, en el versículo 7 de Apocalipsis que acabamos de leer, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y es importante estar atentos de que estamos en una guerra espiritual. No hay peor batalla perdida que aquella en la que ni siquiera te enteraste que estabas en una batalla. Y ahorita los cristianos debemos estar atentos y alertas y fortalecernos con el poder de Dios para recordar que estamos en una batalla espiritual. El versículo 11 de Efesios, continuamos con Efesios, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. O sea, hay que vestirnos de una armadura. Y en un momento vamos a hablar sobre esta armadura, pero antes de eso quiero hacer énfasis en el versículo 12 de Efesios, que dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Qué fácil es olvidar, qué fácil es ver a aquella persona que te ha hecho daño como si fuera el enemigo. A veces es fácil ver las noticias y ver la historia de algún violador y pensar que este es el enemigo. A veces podemos simplemente en el ambiente laboral tener algún compañero complicado y pensar que esa persona es el enemigo. Pero Dios nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha es contra poderes, contra autoridades y contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Quiero animarles, hermanos, a ponerse la armadura espiritual y recordar contra quién es su lucha. ¿Y cuál es esta armadura espiritual? Voy a leerlo rápidamente. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos del cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta
y perseveren en oración por todos los santos. Entonces, en resumen, tenemos la armadura de la fe, que es la siguiente. Primero, hablar con la verdad. Segundo, defender la justicia. Tercero, compartir el evangelio. Cuarto, defenderme con fe. Quinto, guardar nuestra mente con la certeza de nuestra salvación. O sea, nada de tener dudas de que si soy salvo o no soy salvo. La tercera, usar la palabra de verdad. Usar la Biblia. Esa es la sexta. Y la séptima, la última, que a veces dejamos de lado, es hacer nuestras oraciones correctas. ¿Cuál es una oración correcta? Hay el mismo versículo que acabamos de leer. Orar en el Espíritu, orar en todo momento, orar con peticiones y ruegos y mantenerse alerta, orando por todos los santos. O sea, orar en el Espíritu. Es posible orar en la carne cuando no estamos dispuestos a alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Segundo, orar en todo momento, no solamente cuando vamos a comer, hay que orar en todo momento. Tercero, hay que orar con peticiones y ruegos. Hay que orar con acción de gracias también. Cuarto, manteniéndose alerta. Recordemos que estamos en una batalla espiritual. No podemos olvidarnos de eso al estar orando. Y quinto, orar por todos los santos. No seamos egoístas. No solamente invirtamos nuestro tiempo orando por nosotros mismos, sino también por nuestro hermano. Así que, ¿qué tal si oramos también ahora otra vez para terminar este tiempo devocional? Amado Señor, te doy gracias por este tiempo que nos has regalado en tu palabra. Gracias por el libro de Apocalipsis que nos da tanta revelación, Señor, sobre lo que va a venir y Padre Santo, y lo que está ocurriendo también ahora. Y oramos que nos ayudes a mantenernos alertas, Señor, a ponernos la armadura espiritual, a recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos, Señor, sino contra seres espirituales. Y Padre Santo, queremos que seas tú glorificado en nuestras vidas cada día. Ayúdanos, Señor, a resistir las batallas espirituales y a salir victoriosos de cada una de ellas. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, familia. Un gusto. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.